Está en Ruta Nueva Vida 97.7. Muchachos, miren quién está aquí. La tenemos en línea telefónica en vivo. Adelante, Daina Monteagudo. Sean todos Hola. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Gracias al Señor estoy muy bien. Dios ha sido bueno y maravilloso. Será bueno con todos nosotros. Yes. Y en esta mañana quiero compartir con ustedes un tema que antes de que las mujeres comiencen a escribir y a dar sugerencias y a bombardear, me encantaría que estuvieran dispuestas a escuchar, ¿verdad? Y que sí voy a hacer aportaciones a las mujeres, pero también voy a hacer aportaciones a los hombres. Lo que pasa es que voy a comenzar a dirigirme a los esposos, ¿verdad? Y titulé esta participación mía de hoy, ganar la batalla, pero perder la guerra, ¿verdad? Yo tengo una expresión que utilizo mucho, que tal vez ustedes también la han utilizado, que es que yo elijo mis batallas, ¿verdad? Hay momentos en que uno siempre tiene que estar buscando ganar, digamos, una situación, una discusión, porque hay momentos para todo, ¿verdad? La mayoría de los pastores o de los consejeros matrimoniales o de los coaches matrimoniales, la mayoría, cuando tienen intervenciones, la mayoría de las parejas dicen lo siguiente: los esposos están en necesidad de ser respetados y las esposas están en necesidad de ser amadas. La mayoría de las sesiones durante más de 18 años que yo he estado en intervenciones, y ya perdí la cuenta de cuántas parejas de alguna manera yo he escuchado, la necesidad de la mayoría de los hombres es que ella a mí no me respeta. Ella a mí no me respeta. Y como un hombre se siente que no ha sido respetado. Bueno, cuando tú lo tratas como si fuera tu hijo. Los hombres no necesitan otra madre, ya tienen una, ¿verdad? Pero nosotras tenemos una tendencia muy fácil a estar todo el tiempo, entrar en un patrón de dirigirnos a ellos con regaños, con recordatorios, con correcciones, con discusiones, y a veces algunas de nosotras somos muy buenas con la manipulación. Y no es que ellos no necesiten que nosotros los ayudemos en ciertas cosas, es la manera constante en que nosotras lo estamos haciendo. Cuando un hombre no se siente respetado, jamás tendrá deseos de expresar su amor hacia una mujer. Jamás. De hecho, castras la autoestima de un hombre cuando él no se siente respetado. Una de las cosas que nosotras hacemos que está incorrecto es que muchas veces le contamos a nuestras amigas, a la suegra, a la mamá, a todo el que podemos, todas las cosas que nosotros queremos que nuestros esposos corrijan. A veces podemos estar en un evento público, por ejemplo, yo he dado talleres, ¿verdad?, a grupos de matrimonio, y es bien interesante que a las mujeres les parece gracioso hablar sobre cosas personales de sus esposos de forma pública en un grupo. Y a mí realmente, a mí automáticamente quiero mirar la expresión de él, y la expresión de él, la verdad es que a mí me da tanta tristeza, porque en ese momento él se siente que le han faltado el respeto. Pero para algunas de nosotras eso es algo muy común y no nos damos cuenta. De hecho, es hasta gracioso. Pero no es el lugar y no es el momento, y no es que nosotras queramos tapar las cosas que ellos quieren que corregir. Es que hay un momento para corregirlas, y tal vez no nos corresponde a nosotras, sino que al Señor. Porque nosotras tenemos que aprender a confiar que Dios escucha nuestras oraciones, y que nuestras preocupaciones y que nuestras inquietudes y las cosas que nos duelen y nos molestan de nuestros esposos, Dios las puede modificar, Dios las puede cambiar. Pero no es nuestra responsabilidad, o no es parte de nuestro rol como esposa, querer ser la madre de nuestros esposos. Esa no es nuestra responsabilidad y no es nuestro rol. Ahora, uno de los ejemplos que yo pudiera decirte donde un hombre me ha mencionado que se ha sentido que le han faltado el respeto, aparte del que mencioné, una actividad grupal donde ella
de forma que le parece gracioso a ella, pero para él es una falta de respeto, mencione algo que él hace, ¿verdad? Pero otro ejemplo es que, por ejemplo, y valga la redundancia, él corrige a los niños, ¿verdad? Y ella automáticamente desautoriza esa corrección que él hizo. Aunque la corrección de él no haya sido la correcta, yo creo que hay un momento, salvo que haya sido algo, ¿verdad?, que maltrate o que abuse al niño. Si fuera de maltratar o de abusar al niño, fue una corrección que no fue apropiada, hay un momento para decirlo. Hay un momento donde yo, luego que los niños se han ido del lugar, le puedo mencionar a mi esposo, a mí me parece que la forma en que lo corregiste tal vez hubiese sido bueno de X o Y manera. Pero desautorizarlo en el momento y públicamente es totalmente incorrecto y él se siente que tú no lo respetaste. Tú sabes que yo le he preguntado a varios hombres, ¿qué es más importante para ti? ¿Que tu esposa te diga que te amo o que te respete? La mayoría de ellos dicen que me respete, porque si me respeta es que me ama. Fíjate que el valor de respeto para un hombre es tan importante que prefiere que tú lo respetes a que le digas que le amas. Ahora, aquí viene una de las grandes diferencias de los hombres y de las mujeres, porque las mujeres, en cambio, si yo les pregunto la misma, ¿verdad?, aseveración a ellas dicen, ay, no, que me diga que me ama, porque si me dice que me ama, yo sé que me respeta. Porque para una mujer, chicos y esposos, aquí va la parte importante que quiero contribuir a tu vida. Y sabes que yo sé que tú has escuchado esto una y otra vez, pero hoy Dios quiere nuevamente afirmar en tu corazón. Tal vez tu esposa no te ha mostrado respeto. ¿Y sabes qué? Está incorrecto. Eso es algo que ella tiene que mejorar. Ella tiene que mejorar y entender que la estima que ella siente hacia ti lo muestra con el respeto. Ella tiene que reconocer que tu esfuerzo y tu trabajo es meritorio y debe ser agradecido y debe ser saludado. Claro que sí. Pero no es tratando de hacerlo con gritos, con reclamos, con correcciones o manipulaciones, sino más bien en el momento oportuno, déjale saber a ella con calma y con amor que tú la amas, pero que para ti sería tan bien que ella te muestre respeto. Esposos, probablemente ella está ya en un automático haciendo las cosas y no se da cuenta que tú te sientes regañado como si fueras uno de los nenes. Ella no se da cuenta o tal vez no lo sabe, y créeme, tal vez no es la intención de ella faltarte respeto. Tal vez ella no se ha dado cuenta, pero si tú le mencionas a ella con amor y con en el lugar correcto, mira, esto que tú me estás diciendo para mí es una falta de respeto. Te agradeceré que no lo vuelvas a hacer. O por favor, esta forma en que tú lo estás haciendo, para mí es una falta de respeto, porque muchas de las mujeres que nosotros tenemos intervención, cuando ellos se lo mencionan, la respuesta de ellas es ay, yo siempre te he dicho eso, ni sabía que para ti era una falta de respeto. Porque para ellas, eso lo vieron en su casa. Ellas vieron a su mamá hacer eso, vieron a su abuela hacer eso, vieron a su tía hacerlo de esa manera. Y piensan que es totalmente correcto porque durante años en su crianza, en su cultura, lo vieron de esa manera. Y no lo vieron incorrecto porque ningún hombre dijo nada, que eso pasa muy a menudo. Los hombres por lo general dicen, mira, para discutir se necesitan dos, pues mejor no le digo nada. Pero eso es una bomba de tiempo que no debemos acumular. Esposos, necesitamos que ustedes expresen sus emociones. En estos días tuve una intervención con un esposo, él vive en Chile, y me conmovió el corazón porque la esposa busca la ayuda para él, y ella me expresa que la razón por la que ella buscaba ayuda para él es que él estaba bien callado, y a ella le preocupaba de que él estaba bien callado.
cuando comenzó a hablar conmigo, para mí fue interesante porque no estuvo callado en ningún momento. Él me habló tanto y para mí fue una bendición tan hermosa. Pero una de las cosas que él me dijo es que he decidido callarme y no me di cuenta que en la medida en que me autodiscipliné a estar callado y a no decir nada, ya lo hago de forma automática y ya no me doy ni cuenta. Y eso pasa muy a menudo a los esposos. Prefieren que estar callados para no tener discusiones, para no escuchar la cantaleta, para no, ¿verdad?, tener a su esposa una semana sin que ella les hable, o que ni tan siquiera les cocine, o mucho menos tener éxito en las relaciones sexuales. Pues ellos prefieren no decir nada, cosa que es totalmente incorrecta, y queremos animar a los esposos en esta mañana a que expresen sus emociones y expresen los momentos en que no se han sentido respetados, buscando el momento oportuno y las palabras apropiadas para expresar sus emociones. Esposas, necesitamos tener esos espacios para escucharlos a ellos y de vez en cuando reconocer el trabajo y el esfuerzo que ellos hacen y reconocer cuán valioso, o validar y afirmar en el corazón de ellos lo valioso que son en nuestras vidas y lo maravilloso que es tener un esposo que es un proveedor, ¿verdad? Ahora, probablemente usted está escuchando esta sección y me dice, Daina, pero es que mi marido no se merece que yo le diga nada. Es probable. Pero Dios nos invita a hacer siempre lo correcto. Dios siempre nos invita a hacer siempre lo correcto. Dios nos dice, hazle bien a todos. Y eso incluye a tu marido y al mío, a mi esposo, a tu esposo, a tu pareja. Los incluye a ellos como nuestra prioridad. Ahora bien, esposos, ¿tú quieres ser el héroe de tu esposa? ¿Te encantaría ser el héroe de tu esposa? Bueno, no estoy hablando del hombre perfecto ni de la mujer perfecta. Estoy hablando de relaciones saludables. Y estoy hablando de que si tú sabes, y tú has escuchado una y otra vez, que tu esposa, que tu querida esposa necesita que tú le digas que tú la amas. Chico, díselo, por favor. Tú sabes todo lo que tú te vas a ahorrar. Díselo. Ay, Daina, pero es que a veces se me olvida. Pues mira, haz el mejor esfuerzo de hacer la mejor gestión, de dejarle saber a ella que tú la amas, porque es que ella lo necesita. Mira, no hay nada que pueda sustituir. Tú puedes esforzarte trabajando, dando lo mejor de ti, puedes darle el mejor regalo, puedes hacer la mejor sorpresa, pero si en toda la semana no le dijiste te amo, no va a ser tanta la diferencia en términos de sorprenderla o de sentirse ella amada, porque lamentablemente lo primero que ella te va a recordar, oye, pero si en toda la semana no me dijiste que me amas, pero gracias por el regalo. ¿Que es un área que nosotros tenemos que mejorar? Sí, tenemos que mejorarlo. Pero esposos, mariditos, bendito sea el Señor. Dile a tu esposa que tú que tú la amas. Envíale un mensaje, escríbele una carta y cuando tú la veas hoy en la tarde o durante el día, tómala por los brazos, abrázala y dile, mi amor, yo te amo, mi amor, te amo, porque eso es lo que ella necesita. ¿Hasta cuándo, hombres y mujeres, estaremos escuchando una y otra vez lo que cada uno de nosotros necesitamos? Pues hasta que lo pongamos en práctica. Porque mira que yo he escuchado a gente decirlo, pero a la hora de la verdad no lo ponen en práctica. Ellos necesitan ser respetados y ellas necesitan sentirse amadas. No es nada que yo descubrí, no acabo de decirles nada mágico ni nada místico. Y nada que ustedes y yo no podamos poner en práctica. Todos nosotros podemos hacerlo, podemos ponerlo en práctica. Podemos hacer que seamos relaciones saludables, no perfectas, todos nosotros. Daina, Daina, ¿me escuchas? Daina, ¿me escuchas? Daina, 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 Daina,
Ajá, ¿Te puedo interrumpir un segundito? claro. Mira, a mí me parece que dentro de ese dejarle saber a ella que se le ama y a él que se respeta, hay que ponerle la sustancia de qué es lo que la hace a ella sentirse amada y de qué cosas son las que él interpreta como respeto. Ujú. Yo creo que en esa parte es donde en todas las conferencias, estoy de acuerdo contigo, no se enfatiza o no se enseña a las nuevas generaciones. Por ejemplo, Ujú. te voy a poner un ejemplo sencillo. En el caso de las esposas, en el caso del respeto, por ejemplo, ¿verdad? Pedir la opinión sobre algo. Supongamos, una compra. ¿Una compra de qué? Una Ujú. compra de cierto costo en adelante, ¿verdad? Yo no creo que ningún hombre pretenda que la esposa le consulte ni siquiera la compra de los alimentos, ni la compra de un abanico, ni la compra de unas colchas, de unas almohadas, etcétera. Yo no creo, unos zapatos que ella se compró, yo no creo que la mayoría de los hombres pretenda eso. Pero si esa compra excede X cantidad, por ejemplo, Ujú. $800, $1,000, $1,500, la esposa simplemente tuvo la delicadeza de que fue y le pidió la opinión y le preguntó. Ujú. Eso nada más para un hombre es mucho respeto, pero mucho, mucho. Sí. Y a ella no le costó nada. Mira, mi amor, ¿tú crees que podemos comprar esto? Por ponerle un poquito, ¿verdad?, de carne, un ejemplo a un punto. Estos acercamientos que ahora precisamente se le hacen a todas las mujeres por llamadas telefónicas, mira, tengo este producto y te cogieron media hora en el teléfono. Y cuando la esposa dice, lo que pasa es que eso yo lo tengo que consultar con mi esposo, se lo quitó de encima al vendedor Por decirlo. y él se sintió respetado con simplemente haberlo escuchado. Claro. Yo creo que es que no sabemos o no nos han enseñado, en el caso de sentir a ser amada de mi esposa, te voy a poner un ejemplo bien sencillo. Yo decirle a mi esposa, qué rica te quedó la comida. Hemos ido a yo no sé cuántos restaurantes, pero muchacha, tú los pasas por la piedra todo, por decirlo, ¿verdad? Sí, decirlo medio Una calle. expresión. Pero exacto, una expresión, por decirlo medio calle. El restaurante aquí sí que está brutal. Yo creo que eso es una expresión que la hace sentir amada. ¿Tengo la razón? Tienes toda razón y qué bueno que lo traes porque es interesante si nosotros hiciéramos un censo ahora y hiciéramos la pregunta a los corredores de bienes raíces cuando está mostrando una propiedad y está solo el hombre. Ningún hombre toma la decisión de comprar una propiedad sin que la esposa haya visto la propiedad o esté de acuerdo. Ningún hombre. Ningún No, hombre todavía. debería, pero hay quien los hace. Exacto, pero es bien poco probable porque la mayoría de ellos dice, ok, mira, me gusta mucho la casa, pero necesito que mi esposa lo vea. Por lo general, los hombres lo hacen de esa manera, ¿verdad? Pero es bien interesante ver, y qué bueno que traes el ejemplo, porque a mí me gusta traer ejemplos, porque para mí la vida práctica es la mejor manera de nosotros poder emplear lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Ajá. En ese ejemplo que tú acabas de traer de compras de cosas, hace poco en un coaching, el esposo me trajo, mira, una ocasión en que yo le dije a mi esposa, mira, mi amor, yo quiero que tú vayas y te compres tu regalo. Y ella fue a X tienda y compró su regalo, ¿verdad? El regalo se excedió de la expectativa en términos de precio de lo que él esperaba. ¿Ok? Entonces él me trae, mira, Daina, no, yo sé que yo le dije a ella que se comprara el regalo, pero yo pensé que ella iba a entender, cómprate el regalo, pero no gastes $300 porque el presupuesto de nosotros no llegaba a esa cantidad. Y yo le pregunto, pero tú le dejaste saber cuál es el presupuesto, pero si es que el presupuesto lo maneja ella. Ella misma sabe, ¿verdad?, cuál es el presupuesto de nosotros. Y yo le digo, ¿y cómo tú te sentiste? Sentí que ella no me respetó, porque yo le dije a ella, ¿verdad?, que se comprara el regalo. Claro, aquí hay un argumento de falta de comunicación, porque ninguna de las partes es adivina. Nadie es adivino. Exacto. De saber exactamente la cantidad que ella podía gastar.
pero en el punto del respeto es que nuevamente traemos el ejemplo de que no es que tú no tengas libertad de comprar y hacer las decisiones de compra. Es que hay ciertas cosas que yo digo que hasta tú sientes la inquietud. Ay, yo creo que esto yo debo consultarlo con mi esposo. Pero a veces hacemos caso omiso. Por ejemplo, decisiones que impactan la economía de mi hogar, decisiones donde voy a añadir más gastos al presupuesto de la familia. Digamos que decidí ir a comprarme unos muebles y todos sabemos que en la casa que necesito unos muebles, pero yo fui y los compré porque todos lo sabemos que lo necesitamos, porque es una necesidad, ¿verdad? Según ella o la persona que está haciendo la compra. Pero no tomé en cuenta la opinión de mi esposo, pues él siente que eso es una falta de respeto. Él siente que es una falta de respeto porque para él necesita ser participante o partícipe de esa decisión tan importante como la compra de cualquier artículo. Hablando de gasto, ¿verdad? Porque esa es la mayoría de las parejas donde mayor dificultad o mayor reto tienen, es precisamente las decisiones de manejo del dinero, ¿verdad? Daina, dígame. Perdóname, y con relación a, para mí, respetar también es, hay cosas que uno no las tiene ni que consultar, hay algo que se llama sentido común, que uno dice, Sí. oye, no estamos para este gasto. Mi esposo está quizás trabajando horas extras porque hay unas prioridades. Hay cosas que yo ni las consultaría. Para mí el respeto es, mira, no, no es el momento. ¿Eso también está correcto? Sí, y qué bueno que lo traes, gracias. Y está correcto, pero ¿sabes qué nos pasa? Ajá. Muchas mujeres compramos por impulso. Exacto. Entonces, compramos por impulso y usted escucha esta expresión, que lo hemos escuchado muchas veces. Y qué bueno que trae ese ejemplo, porque el que voy a traer es bien parecido, porque él me dice, mira, Daina, yo estuve trabajando horas extra porque yo no quiero que ella trabaje. Mira este ejemplo tan hermoso. Yo no quiero que ella trabaje. Yo decidí que ella esté tranquila. Ella estaba pasando por una situación de enfermedad y yo asumí la economía completa de la casa. Pues ahora, como ella tiene tiempo libre, pues se pasa en las tiendas y llega a casa con la excusa de que está en liquidación. Mira, Daina, puede estar en liquidación, pero decidimos que no vamos a hacer compras por el momento en lo que nos ponemos al día, ¿ves? Sí. Y es que muchas veces nosotras justificamos, no, porque yo me lo merezco. Ajá. No, porque está en liquidación. Sí, tú te lo mereces, pero mereces tener una vida saludable. Exacto. Y no mereces tener una discusión con tu familia por algo que estuvo en especial y que tú puedes esperar o que sencillamente espera el momento oportuno para comprarlo. Nosotros tenemos una cultura que compramos por impulso. De hecho, todos los locales, todos los departamentos y tiendas de departamentos están hechas estructuradamente porque saben que nosotras vamos a comprar y vamos a llegar por impulso. Y van a poner las primeras cosas que ellos saben que nosotros automáticamente vamos a escoger, porque ya está comprobado que nosotras compramos por impulso. Muchos de nosotros todavía tenemos que aprender en esa área. Creo que hay algunos hombres que están ahora con los ojos aguados escuchando eso. Daina, se nos acaba el tiempo, pero ¿cómo conecta la gente contigo? Sí, claro. Puedes conectar conmigo en las redes sociales, en Instagram y en Facebook, y en la librería cristiana favorita puedes conseguir el libro Desde el corazón de una amiga, que son reflexiones que nos ayudan precisamente a manejar emociones y pensamientos. O si en estos días, esposo, estás buscando un regalito para tu esposa, está el libro Desde el corazón de una madre. También lo consigues, ¿verdad?, conmigo en las redes sociales. Con mucho gusto lo puedo enviar por correo, pero me encantaría conectar contigo. Y si tienes la necesidad de coaching matrimonial, no tengas temor. Escríbeme que podamos hacer arreglos para poder darte ese servicio. Daina, la próxima Excelente. vez te tenemos vía Skype, ¿ok? ¡Oh, my God! ¡Qué emoción! ¡Súper! Ok, así que están ready en par de Así semanitas. yo puedo verlos a ustedes Sí. cuando me quieren decir algo, Sí. besito. Correcto. Eso es así. Y nosotros te vemos a ti, así que muchas Ay, bendiciones. un abrazo fuerte a ustedes, chicos. Les amamos. Bendiciones. Igual. Bendiciones, bye. Daina Monteagudo en Eso. Ruta Nueva Vida 97.7, por ahí viene Claribel Maldonado en breve. Wow.